Cordial saludo, familias Principito. Bienvenidos al segundo taller del año, denominado la Ley de 1804, Autonomía e Independencia en la Primera Infancia y Corresponsabilidad de las Familias dentro del proceso. Bueno, la Ley 1804 del 2 de agosto de 2016, por lo cual se establece la política de Estado para el desarrollo integral de la primera infancia de 0 a siempre y se editan otras disposiciones. El propósito de la Ley 1804 es establecer la política de Estado para el desarrollo integral de la primera infancia, que se sientan bases conceptuales, técnicas de gestión para garantizar un desarrollo integral y una protección integral. Para ello se busca fortalecer en el marco institucional el reconocimiento, la protección y la garantía de derechos de los niños y las niñas de 0 a 6 años de edad. Dentro de la concesión de niña y su desarrollo es importante, familias, que ustedes tengan en cuenta que los niños y las niñas son seres sociales, sujetos de derecho, ciudadanos, son seres singulares son seres en la diversidad, que son activos y participativos constantemente, que sus procesos de desarrollo no son secuenciales ni lineales, que sus procesos son continuos, que se garantizan siempre un proceso de desarrollo integral y que los niños y las niñas siempre están en esa parte activa y participativa. Dentro de la ley 1804 nos habla de unas realizaciones que define, ¿sí? 7 realizaciones que hace referencia a esas condiciones y a esos estados que se materializan en la vida de cada niño y niña y que hacen posible que su desarrollo sea integral. Entonces, dentro de esas realizaciones hablan de que deben ser los niños y las niñas, debemos de acogerlos, de que estén saludables, de que estén nutridos adecuadamente, que en ambientes favorables y desarrollo se desenvuelvan, que tengan un ambiente de mucho amor, de mucha protección, de autonomía e independencia, que sean escuchados y tenidos en cuenta, que se tengan en cuenta esas necesidades, esos gustos, esos intereses, que se logre construir su identidad, que sus derechos son promocionados y son restablecidos. ¿Dónde se cumplen esas realizaciones? En 4 entornos: el entorno hogar, el entorno salud, en el entorno educativo y en los espacios públicos. ¿En qué momento se da? En todos los momentos de la vida, desde que la madre toma la decisión de tener a su hijo, de querer embarazarse, perdón, hasta los 6 años, de acuerdo a esa política de Estado. Dice que la educación inicial es un derecho impostergable de la primera infancia y que según la política se logran de acuerdo a unos estructurantes que se conciben como que partir que la educación inicial no se piensa desde la preparación para la escuela, que partir de que los niños y las niñas que van a los hogares infantiles, en este caso, van a aprender a través de unas actividades rectoras. ¿A través de qué? ¿Cuáles son esas actividades rectoras? Son el juego, son el arte, son la literatura, es el explorar el medio. Entonces es importante, familias, que ustedes tengan la conciencia de que los niños y las niñas no se van a escolarizar, no van a estar 8 horas sentados en una mesa con un cuaderno, con trazos, con planas, nada de ese tipo de actividades se van a dar en el hogar infantil. Los niños y las niñas van a aprender de otra manera, van a aprender a través del juego de roles, van a aprender a través de esa literatura, a través de esa exploración de ese medio, de que ellos exploren su entorno. Entonces, es importante que ustedes tengan conciencia de que los niños y las niñas no se van a escolarizar. Y dentro de la educación inicial se tiene como objetivo potenciar intencionalmente el desarrollo de las niñas y las niñas, partiendo de ese reconocimiento de características, particularidades, intereses y necesidades. Es importante que estos 5 primeros años de vida son vitales, vitales para nuestros niños. Es importante que ellos logren descubrir, logren crear esa autonomía, esa independencia, logren construir esa identidad y debemos permitirle que vayan a su ritmo, ¿sí? Sin irlos a presionar. Todos los niños y las niñas son diferentes, cada uno tiene sus ritmos de desarrollo, entonces es importante que comprendamos esto. En el acto intencional en que se especifican, se logra pues que haya esas finalidades, esos espacios, esos tiempos de actores y esos roles para poder realizarlos. Los niños y las niñas
todos, familias, talento humano, hogar infantil Principito, ¿sí? Debemos de garantizar que los niños y las niñas tengan las 9 atenciones priorizadas según la ley 1804. Todos los niños deben de contar con un registro civil. Todas las personas que trabajan con la primera infancia, en este caso el talento humano del hogar infantil, el Principito, debe estar cualificado con todo lo que tiene que ver a temas relacionados a la primera infancia. Las familias deben de participar en los procesos de formación. Es importante que ustedes se vinculen a todas estas actividades que son creadas para que ustedes tengan una pauta de crianza, para que nosotros podamos acompañarlos en este proceso. Pero es importante que ustedes logren participar, de que vean estos videos, de que toda la información que se envía siempre la tomen, que se hace por el bienestar de ustedes, familias, de los niños y las niñas, porque queremos que esto sea un trabajo en equipo y es importante que ustedes se vinculen en todas las actividades que nosotros programamos para ustedes, porque son pensadas para ustedes, para los niños y las niñas, para que sus procesos de desarrollo tengan una directriz, tengan una guía, ¿sí? Entonces es importante que ustedes aprovechen a las agentes educativas cuando se hacen esos acompañamientos telefónicos o cuando ya estamos en la presencialidad. Entonces aprovechar a nuestras maestras, a nuestro profesional psicosocial, a nuestra enfermera, que todos somos un equipo de trabajo, que estamos para garantizar a los niños y las niñas una infancia feliz, una infancia tranquila, pero es importante como actor principal la familia. Que los niños y las niñas cuenten con un carnet, con una afiliación a salud, de que cuenten con todas sus vacunaciones completas. Si no lo tienen, hay muchas jornadas que se hacen y nosotros constantemente los estamos invitando. Entonces, a que ustedes, por favor, cada cosa que nosotros enviamos, cada cosa que nosotros les hablamos, les comunicamos, siempre es para el bienestar de todos nuestros niños y las niñas. Pensemos siempre en ello. Entonces los invito a que revisemos ese carnet de vacunación, si hay de pronto alguna vacuna, algún refuerzo pendiente, para que toquemos puertas, vamos ya a esa EPS, cojamos un teléfono, un celular, pidamos esa cita. Igualmente con las consultas de crecimiento y desarrollo. Entonces es importante que todos los niños cuenten con ese crecimiento y desarrollo por esa EPS. Sé que es difícil, un poco difícil por la pandemia, pero no es imposible. Entonces entremos igualmente, toquemos puerta, vamos a llamar, miremos cómo buscamos la forma para que mi hijo y mi hija tenga esa consulta de crecimiento y desarrollo. No es solo porque me la están pidiendo en el hogar infantil. No, mire que estamos hablando que es una ley y el niño es ley y él debe de tener esa consulta de crecimiento y desarrollo. ¿Y quiénes garantizamos eso? Nosotros, los adultos. Que tenga una valoración y seguimiento nutricional, que tenga un peso y una talla y que de acuerdo a ese peso y esa talla tenga una minuta. Ustedes conozcan cuáles son los alimentos que el niño y la niña deben consumir de acuerdo a su desarrollo, de acuerdo a su edad. Entonces, es importante esta parte, que todos los niños y las niñas estén en un programa de educación inicial con calidad, siempre pensando en el bienestar de ellos, siempre buscamos que la atención que se le brinda a los niños y a las niñas sea de calidad, teniendo en cuenta cada uno de los componentes, siempre ponemos el 200% para que todo se nos dé, pero es importante que ustedes, familia, nos ayuden en este proceso tan importante y que es tan único. Y que los niños y las niñas tengan ese acceso a libros y material audiovisual de la primera infancia, ¿sí? Que en casa cuenten con ese libro, con esos libros y ese material, y en caso tal de que no lo tengan en casa, entonces puedan contar con ellos en el hogar infantil, que nosotros también podamos enviarles pues ese tipo de material o que puedan ser utilizados directamente. Bueno, como les hablaba, en la educación inicial pues se trabaja con base a esas actividades rectoras de la primera infancia, que esas actividades rectoras hay que partir de que no son concebidas como unas herramientas o estrategias pedagógicas que se usan como medio para lograr otros aprendizajes. Y entonces por medio de ese arte, de ese juego, de esa literatura, de esa exploración del medio, es importante que las actividades rectoras en sí mismas posibilitan esos aprendizajes, ¿sí? El niño no juega para aprender, pero aprende jugando. Entonces es importante y quiero dejarles ese mensaje para que tengan en cuenta la importancia de que los niños no necesariamente tienen que estar escolarizados, tienen que estar sentados 8 horas frente a un tablero
o con un cuaderno para que ellos aprendan. Hay otras estrategias y debemos irnos actualizando a todas estas nuevas actividades que se proponen, que ustedes familias se les da los insumos, las herramientas para que entre todos hagamos un trabajo de calidad. Sé que están en las casas, pero siempre tratamos de darles todas las herramientas necesarias para que ustedes las implementen con los niños y las niñas. Y además recuerden que cuentan con nosotros, con todo el equipo de Principito, para que los niños y las niñas tengan todo lo necesario para que se logren estos aprendizajes. Entonces, dentro de la educación inicial, los niños y las niñas desarrollan su potencial, capacidades, habilidades en el juego, en las experiencias artísticas, en la literatura, en la exploración del medio, con la participación de la familia como actor central de dicho proceso. Vuelve y juega. La familia, actor principal de este proceso. Entonces los invito, familias, a que sigan así muy juiciosos, enviando sus evidencias, a que participen de cada una de las actividades propuestas, de las actividades virtuales que se les ofrecen a los niños y a las niñas, a que ellos puedan ver a sus otros compañeros, así sea por medio de las pantallas, pero que participen de todas las actividades, a que ustedes nos entreguen esas evidencias, que ese es el insumo que nosotros tenemos para poder hacer un seguimiento del desarrollo, poder saber cómo están los niños y las niñas. Entonces es importante su participación familiar. Bueno, hablemos un poquito de la autonomía e independencia en la primera infancia, que es algo muy importante que debemos de trabajar con ellos. Desde muy pequeños podemos trabajar esa autonomía e independencia. Pensarán familias, pero es que él está muy pequeño para ser autónomo, para ser independiente, cuando esté en el colegio. Es importante que ellos inicien con esa autonomía e independencia desde ahora, estos primeros años de vida. Porque hay que partir de que la autonomía es la libertad de que puede ser consciente una persona para decidir, plantear sus puntos de vista, contribuir al desarrollo social desde su actuar cotidiano, en consecuencia directa de la concepción que ha construido en sí mismo, de la confianza y la seguridad que tengan de sus elecciones y de sus múltiples vínculos interpersonales que han tenido que tejer para poder relacionarse con otros y así asumir responsablemente sus decisiones ante sí mismo y ante los demás. Hoy les traigo un cuento, el cuento de la mariposa, que habla de esa autonomía. Sé que les va a dejar muchos mensajes, entonces voy a hacer lectura de él y la idea es que ustedes, todas las veces que crean necesario que puedan ver este video, es muy importante para que ustedes lo practiquen en la casa, ¿sí? Para que empecemos a todo este conocimiento que a ustedes se les suministra, vamos a practicarlos. Recuerden que todo lo hacemos pensando en ustedes, pensando en las necesidades, y sé que este tema de autonomía e independencia es muy importante porque con las familias que he podido acompañar en este proceso, es algo que se ve mucho, ¿sí? Entonces quiero traerles 5 estrategias para que ustedes implementen esa autonomía e independencia en casa. Bueno, el cuento de la mariposa. Mi mamá era hija de una pareja de campesinos Entre Ríos. Nació y creció en el campo entre animales, pájaros y flores. Contó que una mañana, mientras paseaba por el bosque recogiendo ramas caídas para encender el fuego del horno, vio un capullo de gusano colgado de un tallo quebrado. Pensó que sería más seguro para la pobre larva llevarla a la casa, adoptarla con su cuidado. Al llegar, la puso bajo una lámpara para que diera calor y la arrimó a una ventana para que el aire no le faltara. Durante las siguientes horas, mi madre permaneció al lado de su protegida, esperando el gran momento. Después de una larga espera, que no terminó hasta la mañana siguiente, la jovencita vio cómo el capullo se rasgaba y una patita pequeña y velluda asomaba desde adentro. Todo era mágico y mi mamá nos contaba que tenía la sensación de estar presenciando un milagro. Pero de repente el milagro pareció volverse tragedia. La pequeña mariposa parecía no tener fuerzas suficientes para romper el tejido de su cápsula. Por más que hacía fuerza, no conseguía salir de la pequeña perforación de su casita efímera. Mi madre no podía quedarse sin hacer nada. Corrió hasta el cuarto de las herramientas y regresó con un par de pinzas delicadas y una tijera larga, fina y afilada que mi abuela usaba en el bordado.
Con mucho cuidado de no tocar el insecto, fue cortando una ventana en el capullo para permitir que la mariposa saliera de su encierro. Después de unos minutos de angustia, la pobre mariposa consiguió dejar atrás su cárcel y caminó a los tumbos hacia la luz de la ventana. Cuenta mi madre que llena de emoción abrió la ventana para despedir a la recién llegada en su vuelo inaugural. Sin embargo, la mariposa no salió volando, ni siquiera cuando la punta de las pinzas la rozó suavemente. Pensó que estaba asustada por su presencia y la dejó junto a la ventana abierta, segura de que no la encontraría al regresar. Después de jugar toda la tarde, mi madre volvió a su cuarto y encontró junto a la ventana a su mariposa inmóvil, las alitas pegadas al cuerpo, las patitas tiesas hacia el techo. Mi mamá siempre nos contaba con angustia que fue a llevar el insecto a su padre a contarle todo lo sucedido. Y al preguntarle qué más debía haber hecho para ayudarla mejor, el abuelo, que parece que era uno de esos sabios analfabetos que andaban por el mundo, le acarició la cabeza y le dijo que no había nada más que debía haber hecho, que en realidad la buena ayuda hubiera sido hacer menos y no más. Las mariposas necesitan de ese terrible esfuerzo que les significa romper su prisión para poder vivir. Porque durante esos instantes, explicó mi abuelo, el corazón late con muchísima fuerza y la presión que se genera en su primitivo árbol circulatorio inyecta la sangre en las alas, que así se expanden y la capacitan para volar. La mariposa que fue ayudada a salir de su caparazón nunca pudo expandir sus alas porque mi mamá no la había dejado luchar por su vida. Mi mamá siempre nos decía que muchas veces le hubiese gustado aliviarnos el camino, pero recordaba a su mariposa y prefería dejarnos inyectar nuestras alas con la fuerza de nuestro propio corazón. Miren qué lindo cuento y nos lleva a una reflexión maravillosa. Las mariposas necesitan de ese terrible esfuerzo, que les significa romper su prisión para poder volar, para poder vivir. Entonces, es importante, familia, que nosotros fomentemos en nuestros niños y nuestras niñas esa autonomía. No se trata de dejarlos solos, sino de brindarles la oportunidad de que ellos busquen esas soluciones por ellos mismos, de que si se equivocan, reflexionen y que sean capaces de pedir ayuda cuando lo necesiten, sin que nosotros nos precipitemos a ir al rescate. Entonces les dejo esa bonita reflexión para que ustedes también la tengan en cuenta y podamos permitirles ser a nuestros niños y a nuestras niñas. Hablemos de esas 5 estrategias para fomentar la autonomía e independencia en las niñas y los niños. La primera estrategia es dejarlos elegir. Es importante que nosotros les demos la oportunidad a nuestros niños y a las niñas a que ellos a que elijan qué ropa se quieren poner, ¿sí? En qué momentos que hagan parte también de esa rutina, en qué momento pueden jugar, sí, es importante que les demos la posibilidad de que ellos logren elegir, ¿sí? Por ejemplo, si es la ropa, entonces darle varias opciones para que ellos logren elegir de esas 3 que como adulto, ¿sí? Le vamos a ofrecer al niño, entonces el niño o la niña escoja qué es lo que quiere, con qué se identifica y permitirlo que lo haga. La segunda estrategia es crear un entorno que fomente la independencia. Es importante que podamos crear entornos donde los niños y las niñas logren hacer cosas, logren hacer actividades por ellos mismos, ¿sí? Sin que esté siempre el adulto haciéndoles todo. Entonces es importante que nuestros niños, para ser independientes, es necesario que los dejemos ser, que los tengamos en cuenta, que los escuchemos, para que también logremos en ellos que se dé esa autonomía desde ellos, no una autonomía impuesta más porque el padre de familia se lo dice, sino que eso se va dando en la oportunidad que usted, en la medida que usted le dé la oportunidad de que el niño tome decisiones, de que el niño piense, de que el niño se exprese, de que el niño logre manifestar esa necesidad. Está el fijar una rutina, que es súper importante fijar una rutina, que ustedes establezcan esos horarios para a la hora de levantarse, a la hora del consumo de los alimentos, cuáles son, por ejemplo,
a las horas de jugar, en los momentos que vamos a tener en la noche, entonces esa rutina de la noche, la lectura de cuentos, eso hace que se fortalezcan los vínculos en las familias. Además, generamos en ellos una expectativa de qué es lo que va a pasar, ¿sí? Entonces es importante que ellos tengan interiorizada esa rutina y que ellos hagan parte, que ellos lideren esa rutina. Entonces los invito a establecer una rutina, establezcan un horario, lo pueden hacer en una cartulina, ¿sí? Entonces hablemos de la mañana, entonces a qué hora se levanta el niño, luego sigue el cepillado, entonces vamos a dejar que ellos sean autónomos y se cepillen sus dientes, vamos al consumo de los alimentos, entonces que ellos logren comer solitos, de que ellos puedan hacer actividades, entonces si vamos a hacer un ejemplo, una actividad con pintura, entonces demos la oportunidad de que ellos se unten, de que ellos pinten como ellos desean, como ellos quieran, que ellos expresen. Es importante que le demos como ese espacio a los niños y poder fijar esa rutina es primordial para las normas, para los límites. Ustedes no se imaginan todo lo que ganan cuando un niño y una niña tienen establecida una rutina. Deja que tu hijo te ayude. Es importante que ustedes le permitan a los niños y a las niñas que se vinculen en las actividades del hogar. Obviamente actividades de acuerdo a su edad, pero es importante que no los coartemos. Siempre no, pero tú no lo sabes hacer, pásame que yo lo hago, siempre discriminando, siempre minimizando al niño y a veces lo hacemos de una forma inconsciente, porque pensamos que porque están pequeños no pueden hacer muchas cosas y eso es falso, ¿sí? Entonces es importante que podamos nosotros permitirles que ellos nos ayuden, ¿sí? A recoger esos juguetes, que nos ayuden con actividades que no generen riesgos para ellos, ¿sí? Entonces son actividades que ellos se puedan involucrar, pero siempre pensando pues en el bienestar de los niños y las niñas. Entonces ahí en las imágenes hay algunas de las actividades de sugerencias en que ellos nos pueden apoyar. Entonces siempre pues obviamente con ese acompañamiento de ese adulto. Pero entonces aquí la invitación es a que lo permitan, permítanlo hacer de acuerdo a su edad. Ellos pueden hacer muchas actividades en el hogar y ellos se van a sentir aceptados, se van a sentir reconocidos, va a aumentar su autoestima. Es tan importante que ustedes los dejen y les permitan que se vinculen en las actividades. Dejar que ellos recojan sus cosas, y aquí es algo muy importante, ustedes deben de establecer acuerdos con los niños y las niñas antes de que vayan a hacer cualquier actividad. Siempre hay que llegar a unos acuerdos y que esos acuerdos se cumplan. No es que se hablan, pero al último termina papá y mamá recogiendo los juguetes. Siempre que se va a iniciar una actividad, ustedes deben de hablar, ¿sí? Van a hablar, obviamente van a buscar un vocabulario pues acorde a la edad del niño, sí, que va a ser muy claro, muy preciso, en donde van a establecer unos compromisos. Entonces, por ejemplo, ellos van a jugar, ¿sí? Entonces, mamá, yo quiero sacar mis juguetes. Entonces, tú le vas a decir, siempre si te puedes hacer a la altura del niño, con un tono tranquilo, le vas a explicar, está bien, vamos a jugar, pero al finalizar tú te vas a comprometer a que vas a recoger tus juguetes, ¿sí? En la caja de los juguetes o bueno, donde lo tengan, recuerden que todo lo que es material para los niños y las niñas deben de estar al alcance de ellos. Entonces, es importante que ellos tengan esa facilidad, ¿sí? Entonces, al terminar, entonces la primera vez pueden hacer el acompañamiento. Si estamos en este proceso, vamos a hacer el acompañamiento y vamos a enseñarles ¿sí? Cómo se hace. Ya después lo va a hacer de una forma autónoma, independiente, y él lo va a querer hacer, pero hay que permitirlo sin entrar a llorar, sin entrar a que se forme el caos, que eso es el problema, y a lo último yo termino recogiendo los juguetes. No, todo está desde los acuerdos que ustedes hagan inicialmente, antes de cualquier actividad que ustedes programen con los niños y las niñas. ¿Qué hábitos impulsan la autonomía? Es importante que esos hábitos impulsan en la higiene, en la comida y en la vida en sociedad. Por ejemplo, en la higiene. En la higiene porque somos autónomos y permitimos que ellos se hagan, ellos tomen la iniciativa, por lo menos de ese lavado de manos, de cepillarse sus dientes, de la parte de su vestuario, de bañarse, del jabón. Entonces es importante que nosotros le demos esa independencia desde esa parte de higiene. En la comida, que permitir que los niños y las niñas coman solito. Ah, es que el cereal todo lo riega, mira, es que no, yo me es más fácil por tiempos el trabajo, entonces es más fácil yo darle la comida.
no, pero ahí estamos haciendo niños dependientes y después van pasando los años y está psicóloga, ayúdeme porque es que él no quiere hacer nada, psicóloga esto, no logro que el niño sea independiente, siempre quiere estar conmigo, no quiere dormir en su cama, entonces 1000 cosas. Demos la oportunidad de que ellos se unten, de que ellos toquen, de que ellos prueben con la mano, que ellos exploren, pero denle la oportunidad de que ellos coman. Ellos van aprendiendo con el acompañamiento de ustedes, ellos van aprendiendo a comer solitos. Y lo importante es que los dejen, que se lo permitan. Y es importante la vida en sociedad, que hace referencia a que ellos tengan esos procesos de socialización con otros pares, de que ellos logren pues integrarse con otras personas, de que si llega de pronto algún familiar en la casa, normalmente pasa, bueno, no generalizando, que llega un familiar y de una a los niños para la habitación y entonces son cosas de adultos. Sí, hay momentos que son situaciones de adulto, pero hay otros momentos donde podemos integrarlos a todos y que pueda hablar con el tío, que pueda hablar con la abuela, sí, entre todos y que se vea que hay esa comunicación entre todos y que él no lo excluyen, antes a él lo invitan a que participe en esa parte y eso hace que sean personas autónomas. Estamos formándolos para que sean autónomos e independientes. Decir que le vamos a exigir algo, prepararlo para lo necesario, ¿sí? Es importante que si nosotros le vamos a pedir algo a nuestros niños y a las niñas, vamos a decírselo, ¿sí? Pero de acuerdo a esa edad, ¿sí? No siempre que vamos a decir algo, siempre prefiero hacerlo yo, lo hago antes y queda mucho mejor, comenzar cuanto antes, ¿sí? Entonces es importante explicarles a ellos dicha actividad, ¿sí? Hacerlo siempre en todo el lugar, todos los días. Todos o a una, sí, papá tengo que hacerlo, pero mi mamá no, entonces es importante que haya esa autoridad de papá y mamá, entonces que si mamá logra establecer una rutina, logra establecer, hablemos de una norma como tal, papá haga parte también de ese establecimiento, no es que esa es la norma de la mamá, entonces la mamá tiene unas normas y el papá tiene otras. ¿Sí? Entonces es muy importante que ustedes se pongan de acuerdo, papá y mamá, de cómo van a hacer las actividades, de cómo van a hacer las normas y que tengan un solo idioma. Prepararlo para lo necesario. Si le vamos a exigir, por ejemplo, no hablemos de exigir, si le vamos a pedir que guarde los juguetes, hay que llegar a un acuerdo antes de. Entonces, vuelvo y lo repito, siempre cualquier actividad, cuando van a ir al parque, cuando lo van a llevar a un centro comercial, siempre hagan unos acuerdos y así se evitan muchas cosas. ¿Sí? Entonces, esa es una de las recomendaciones que dejo en cuanto a esta parte. Explicarle qué tiene que hacer y cómo. Hay que explicarle muy clarito a los niños y las niñas con pocas palabras, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos hacer? A veces es que él no me hace caso, pero es que será que la forma como yo se lo estoy comunicando sí es comprensible para él o es que yo solamente lo estoy gritando y ni siquiera yo entiendo cuál es la actividad que quiero que haga, ¿sí? Entonces es importante que sean claros, que utilicen palabras adecuadas, que ojalá haya ese contacto visual con el niño. Enseñarle a través del modelaje, mostrándole cómo, también es otra forma. Entonces, pensar en voz alta mientras lo haces, primero me mojo bien la cabeza, después me echo un poco de champú en la mano, explicarles cómo es que se debe de hacer. Todo está en cómo usted lo haga, todo el amor que usted le ponga a cada uno de los procesos con los niños y las niñas. Asegúrese de comprender las instrucciones, pedir que las repita. Sí, a veces le hablamos y el niño ni siquiera hay ese contacto visual. ¿Qué me garantiza a mí de que realmente el niño me entendió? No. Entonces es importante repasar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que debes hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, que él con sus palabritas a lo que él comprendió logre transmitir. ¿Sí? Entonces es importante que tengan en cuenta esta técnica. Otra es practicar, ponerlo a practicar. Al principio hay que ofrecerle muchas ocasiones de prácticas, ¿sí? A la primera él no lo va a hacer perfecto, a la primera recoger los juguetes no los va a recoger todos, se les van a quedar unos, ¿sí? O él va a querer hacer uno y los otros no, entonces es importante seguirlo haciendo, estar en constante, ¿sí? Práctica. Recordarle los pasos, lo primero que tiene que hacer. Entonces, por ejemplo, si es que lo vamos a enseñar a que se bañe solito, entonces primero se va a mojar la cabeza, después el champú, entonces siempre estarle como recordando hasta que ya lo tenga, lo logre comprender y lo haga de una forma pues automática. Es importante elogiarle los primeros avances, poco a poco disminuir la ayuda, entonces irle elogiando todos esos avances que él va teniendo, ¿sí? De acuerdo a esa actividad
que queremos que él haga, y entonces nos vamos involucrando menos, hasta que ya al final ya ellos lo hacen por sí solos. Las prisas no son buenas, preparar el tiempo necesario, al menos al principio. En esta parte, por ejemplo, cuando estamos en un control de esfínteres, quiero darles un ejemplo. Es que la niña, bueno, no hablemos del control, hablemos de que algo que nos toca mucho cuando hablo con las familias, el que no quiere dormir sola. El dormir sola siempre que duerme como mamá y papá, entonces eso es un proceso y es de mucha constancia. Y todo depende de la constancia que usted tenga, de la disponibilidad que usted tenga, de las ganas de que usted tenga que se haga. Ellos al principio, la primera semana, hablemos de primera, 2 semanas, ellos se van a pasar, en la medianoche se van a pasar, así ustedes hagan toda la rutina con ellos, en la habitación de ellos, entonces se van a pijamar, la lectura del cuento y logran que ellos se duerman en la camita de ellos. A la madrugada puede que se pasen. Ahí lo importante es regresarlos nuevamente, hacer el acompañamiento, ¿sí? Hacer el acompañamiento, inmediatamente vuelvo yo a mi cama, no es que yo voy a amanecer con el niño y la niña, ¿sí? Y si esto lo hacemos constantemente, ya el niño logra interiorizar de que él tiene su espacio y que puede dormir solo, ¿sí? Es algo muy importante en que todos esos procesos no se van a dar de la noche a la mañana, ya porque yo dije que ya hoy se va a cepillar los dientes, entonces ya mañana el niño va a cepillar solo los dientes, no, eso no va a pasar. Esto es un proceso poco a poco. Es importante también supervisar, hay que revisar cómo lo va realizando, lo que se encomienda, si el niño está aprendiendo a peinarse, tenemos que revisar que haya quedado bien, ¿sí? Entrarlo como a mirar, elogiar y valorar su realización, si no está bien del todo, decirle que lo puede mejorar, sí, obviamente ellos no lo van a hacer perfecto, pero todo está desde ese elogio, desde esa aceptación y que le permitamos ser a los niños y a las niñas. Y si no quiere, psicóloga, ¿y ahora yo qué hago? Yo he intentado todas esas actividades que usted dice, que el niño, para que el niño sea autónomo, pero no, él no quiere comer solo, él quiere que yo le dé la comida, yo le dé la comida. Entonces, miremos qué podemos hacer. Entonces, valorar si no quiere porque no está a su alcance o su comodidad. Entremos a mirar, valoremos, bueno, pero ¿por qué no lo quiere hacer? Sí, entonces pongámonos como en esa tarea, pero ¿por qué será que no lo quiere hacer? ¿Será que es que yo se lo estoy pidiendo de una manera que no es adecuada, que yo lo estoy gritando, yo lo estoy regañando? ¿O qué es lo que pasa? ¿O será que él me entendió lo que yo le estoy pidiendo? ¿Será que él sí comprende lo que yo quiero que él haga? Entonces, entrar a valorar esa parte. Por lo general, si se lo ofrecemos como un privilegio, ya eres mayor, lo aceptará mejor que si lo hacemos como un mandato, ¿sí? Lo importante siempre, cuando los niños están en el hogar infantil, es que tú eres un niño grande y los niños grandes, ¿sí? Y ellos, el sentirse grandes es una buena estrategia para que ellos logren hacer sus cosas sin entrarlo a regañar, sin entrar en controversia con el niño, ¿sí? Y vivimos todos más tranquilos, entonces es también una forma en que ustedes pueden implementar, elogiarlos. Si no lo hace por comodidad, decirle que ya es mayor, que debe hacerlo por sí solo y ignorar las quejas, ¿sí? Entrar no caer como en lo mismo del llanto, sí, y él no quiere por esto, pero usted por qué, y entonces eso se dilata y se dilata y se dilata, no. Entonces tratemos como también de darle pues manejo a esta parte. Si todavía sigue negando que puede adoptar varias medidas, sufrir las consecuencias, ¿sí? Entonces, pues entremos a entrar a unas consecuencias. Entonces ya se establecen, ¿sí? En la casa unas consecuencias que nos sirven pues para que los niños y las niñas pues comprendan que hay una autoridad, que esa autoridad sí está solicitándole al niño y a la niña que haga, ¿sí? Algún tipo de actividad, pues entonces si ya tocamos todos estos pasos y definitivamente el niño no quiere, no quiere, no quiere, entonces tenemos que entrar, que haya una consecuencia, pero esa consecuencia tiene que ser pues de acuerdo a la edad, ¿sí? No tienen que ser consecuencias de un mes, ¿sí? Sino algo que sea con base a la actividad, con base como a la situación en el momento y ya no es una consecuencia que va a durar una semana, 2 semanas. Es muy importante aquí aclarar. ¿Qué consecuencias tiene la autonomía? ¿Qué consecuencias tienen que un niño y una niña sea autónomo? Es importante porque el que los niños y niñas logren esa autonomía y esa independencia hace que ellos aprendan a responsabilizarse, ¿sí? De sus cosas,
¿sí? Y sobre todo responsables de esta primera etapa de su vida. Hablemos no de etapa, hablemos de sus momentos, de sus cursos de vida. Entonces es importante que nosotros logremos que nuestros niños y niñas sean autónomos en estas actividades tan puntuales. Logran tener esa capacidad de concentración. Al cabo del día hay innumerables actividades, ¿sí? Entonces cuando ellos ya van para esa escuela, sus procesos de concentración van a ser mucho mejor. Entonces, me trae muchos beneficios que nosotros logremos trabajar con ellos esa autonomía. Seguridad en ellos mismos a través de, ¿sí? Lo puedes lograr, aunque te cueste, tú puedes, ¿sí? Entonces, es importante que podamos transmitirle a ellos siempre esos mensajes de que ellos pueden, de que ellos son inteligentes, de poderles hablar con bonitas palabras. Miren que los niños y las niñas se entienden dependiendo de la forma como yo le digo las cosas, ¿sí? Entonces es importante, sin entrar a consentir y a ser permisivos, podemos lograr una comunicación asertiva con ellos. Y toda la vida se nos va a hacer mucho más fácil y vamos a evitar tantos problemas y tantas dificultades en cuanto a esta parte, pues, de autonomía e independencia que a veces ellos no quieren, pero si buscamos las palabras, si buscamos los momentos, se puede dar. Listo, familia, este era el taller que yo quería que el hogar infantil tenía dispuesto para el mes de marzo. Es importante que tengan claro que cualquier tema, si cualquier situación que ustedes estén presentando en cada uno de los hogares con este tema de autonomía e independencia, tengan en cuenta, ¿sí? Todo lo que les hablé el día de hoy, puedan aprovechar, ¿sí? Todas estas estrategias que yo sé que van a ser de mucha importancia para cada uno de los hogares. Si de pronto ya hay temas, pues de pronto más profundos y que de pronto necesiten una orientación más personalizada, saben que cuentan conmigo, le reportan a la docente e inmediatamente pues yo entro de acuerdo pues a esa agenda, a hacer ese acompañamiento con ustedes. Familias, gracias. Gracias por el compromiso que tienen con nuestros niñas y nuestras niñas y esperamos que para el mes de abril podernos encontrar y poderles brindar a ustedes un taller que les aporte, que les sirva y que pueda aplicarlo en su cotidianidad. Entonces, un abrazo, que estén muy bien. Hasta luego.